Hola, hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos sinceros, extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, aquellos tiempos de Senkalkap, ¿verdad? La química en pantalla era innegable, la relación traspasó la ficción y nos regaló momentos preciosos que guardamos en nuestros corazones. Pero bueno, ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo. A veces las cosas no duran para siempre y, aunque nos dolió muchísimo, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Sin embargo, la historia no termina ahí. Hoy vamos a hablar de una declaración reciente de Hande Erçel que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Una confesión inesperada, reveladora, que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se pone bueno. No se muevan de sus asientos, agarren sus palomitas, y vamos a sumergirnos en este chismecito jugoso. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco, exclusivo y lleno de salseo todos los días. Así que ya saben, únete a nuestra familia de chismosos. Ahora sí, vamos al vídeo. Como les decía, Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán últimamente. No solo por su exitosa carrera como actriz, sino también por su vida personal. Recordemos que después de su relación con Kerem Bürsin, Hande encontró el amor en brazos de Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación ha sido bastante pública con fotos de viajes, cenas románticas y eventos sociales. Parecía que Hande había encontrado la estabilidad y la felicidad después de la tormenta que significó su separación de Kerem. Pero ahora viene lo bueno. Hace apenas unos días, Hande Erçel concedió una entrevista a una importante revista turca, Magazin Türkiye. Una entrevista que prometía ser como cualquier otra, hablando de sus proyectos, sus sueños y su vida actual. Sin embargo, en un momento dado de la conversación, la periodista, la reconocida Asgunes, le preguntó sobre su experiencia en Senkalkap y, por supuesto, sobre Kerem Bürsin. Y aquí es donde todo cambió. Hande, con una sinceridad sorprendente, confesó algo que nadie esperaba. Algo que nos hizo entender muchas cosas sobre su relación con Kerem y sobre el impacto que tuvo en su vida. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande? Bueno, aquí es donde tenemos que ir un poco más profundo en el contexto. Durante la grabación de Senkalkap, Hande y Kerem vivieron una intensidad emocional muy grande. No solo por la presión del trabajo, sino también por el hecho de que su relación amorosa se desarrolló en paralelo a la de sus personajes en la serie. Esto obviamente generó una conexión muy fuerte entre ellos, pero también una gran confusión. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar el fenómeno que fue Senkalkap. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Los fans estaban obsesionados con la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. La presión era inmensa. Hande reveló que durante mucho tiempo sintió que la línea entre ella y su personaje, Eda YLDZ, se había difuminado. La presión de interpretar un romance apasionado, sumado a sus propios sentimientos por Kerem, la llevaron a vivir una realidad distorsionada. Sentía que estaba viviendo dos vidas al mismo tiempo y a veces, le costaba diferenciar la una de la otra. Ella misma describió la situación como estar atrapada en un sueño del que no podía despertar. Imaginen la carga emocional de tener que actuar como si estuvieras enamorada, cuando en realidad ya lo estás, pero con la presión de que todo el mundo te observa y juzga cada uno de tus movimientos. Y aquí viene la confesión clave. Hande admitió que al principio de su relación con Kerem, idealizó mucho la idea del amor. Pensaba que, al igual que en las historias de ficción, el amor verdadero lo podía todo. Creía que la pasión y la química que sentía por Kerem eran suficientes para superar cualquier obstáculo. Ella, influenciada por el romanticismo de las comedias románticas y las expectativas de los fans, pensó que su relación sería un cuento de hadas. Un final feliz garantizado. Una burbuja de amor perfecta e inquebrantable. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la realidad era mucho más compleja. La vida real no es como una serie de televisión. Los problemas no se resuelven en un episodio de 45 minutos. El amor requiere trabajo, comunicación, compromiso y, sobre todo, una gran dosis de madurez. La presión mediática, los horarios extenuantes de grabación, las diferencias de personalidad y las expectativas poco realistas de los fans comenzaron a erosionar la base de su relación.
Ande confesó que en ese momento de su vida, tanto ella como Kerem eran demasiado jóvenes e inmaduros para afrontar una relación tan intensa y pública. La presión de los fans, los medios de comunicación y las expectativas externas terminaron por desgastar su relación. Ella misma reconoció que ambos tenían mucho que aprender y crecer individualmente antes de poder construir una relación sólida y duradera. La inexperiencia, la falta de herramientas emocionales y la constante exposición mediática fueron factores determinantes en su ruptura. Pero lo más sorprendente de todo es que Ande reconoció que Kerem Bürsin fue una persona muy importante en su vida. Dijo que aprendió mucho de él, tanto a nivel personal como profesional. Admitió que a pesar de las dificultades, siempre recordará con cariño los momentos que compartieron juntos. Destacó su sentido del humor, su inteligencia y su pasión por el trabajo. En palabras de Ande, Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue una etapa muy importante de mi vida y aprendí mucho de él. A pesar de que las cosas no funcionaron como esperábamos, siempre le guardaré un gran cariño y respeto. Y aquí viene otra bomba. Ande reveló que, después de su ruptura con Kerem, se sintió muy perdida y confundida. Necesitó tiempo para reencontrarse a sí misma, para entender lo que realmente quería y para sanar las heridas que dejó la relación. Dijo que fue un proceso doloroso pero necesario para su crecimiento personal. Se refugió en su familia y amigos, se dedicó a viajar y a explorar nuevas pasiones. La terapia también jugó un papel fundamental en su proceso de sanación. Fue un momento de introspección y autodescubrimiento que le permitió reconstruirse y salir fortalecida. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Ande Erçel todavía siente algo por Kerem Bürsin? ¿Significa que hay alguna posibilidad de una reconciliación? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Y aquí es donde el chisme se pone aún más jugoso. Ande en ningún momento de la entrevista insinuó que todavía sentía algo romántico por Kerem. De hecho, se mostró muy enamorada de Hakan Sabanc y habló maravillas de su relación. Describió a Hakan como un hombre inteligente, divertido, comprensivo y que la apoya incondicionalmente. Sin embargo, su reconocimiento de la importancia de Kerem en su vida y su admisión de que idealizó el amor al principio de su relación, nos hacen pensar que quizás todavía guarda un cariño especial por él. Un cariño que va más allá del romanticismo, un cariño de amistad y respeto por alguien que fue muy importante en su vida. Recordemos que durante mucho tiempo se rumoreó que la ruptura entre Ande y Kerem no fue del todo amistosa. Se decía que habían terminado en malos términos y que incluso habían dejado de seguirse en las redes sociales. Los fans estaban devastados y se crearon bandos, con unos apoyando a Ande y otros a Kerem. La situación se volvió muy tensa y los rumores de infidelidades y desacuerdos eran constantes. Sin embargo, la confesión de Ande sugiere que, con el tiempo, ambos han logrado superar sus diferencias y han aprendido a valorarse mutuamente. Han logrado dejar atrás el resentimiento y la amargura y han optado por recordar los buenos momentos y aprender de los errores del pasado. Y aquí es donde entra en juego un factor muy importante, el tiempo. El tiempo cura las heridas, ayuda a poner las cosas en perspectiva y nos permite ver el pasado con otros ojos. Es posible que con el paso de los años, Ande y Kerem hayan madurado y hayan aprendido a apreciar lo que tuvieron juntos. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de entender sus errores y de crecer individualmente. El tiempo les ha permitido sanar y perdonar, tanto a sí mismos como al otro. Pero, ¿significa esto que hay una posibilidad de reconciliación? Sinceramente lo dudo mucho. Ande parece estar muy feliz con Hakan Sabanc y su relación se ve sólida y estable. Además, Kerem Bürsin también ha seguido adelante con su vida y se le ha relacionado con otras mujeres, incluyendo a la actriz española Stephanie Cayo, aunque esa relación no prosperó. Ambos han construido nuevas vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. Sin embargo, nunca se puede decir nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe si en el futuro las circunstancias cambien y Ande y Kerem vuelvan a encontrarse. Quizás en un proyecto cinematográfico, quizás en un evento social, quizás simplemente como amigos. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada con cariño por los fans de Senkalkam. Su química en pantalla fue inigualable y su relación fuera de la pantalla capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su historia, aunque no tuvo un final feliz de cuento de hadas, siempre será recordada como un ejemplo de amor, pasión y crecimiento personal. Pero bueno, dejemos de lado las especulaciones y volvamos a la confesión de Ande. Lo más importante de todo esto es que Ande Erçel se ha mostrado vulnerable y sincera al hablar de su pasado. No ha intentado ocultar sus errores ni sus inseguridades. Ha reconocido que no es perfecta y que ha aprendido mucho de sus experiencias. Ha demostrado una gran madurez y valentía al hablar abiertamente de un tema tan personal y delicado. Y esto es algo que debemos valorar.
En un mundo donde las redes sociales nos muestran una imagen idealizada de la realidad, es refrescante ver a una figura pública como Andercel hablando con honestidad y transparencia sobre sus sentimientos. En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus debilidades y proyectar una imagen de perfección, Ande ha optado por mostrar su lado más humano y vulnerable. Su confesión nos recuerda que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos de duda y que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Pero también nos enseña que es posible aprender de nuestros errores, superar los obstáculos y encontrar el amor verdadero. Nos recuerda que la vida no es un cuento de hadas y que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y hablando de amor verdadero, es importante recordar que el amor no siempre es como lo pintan en las películas. El amor real requiere trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, una gran dosis de realidad. No podemos idealizar la idea del amor ni esperar que nuestra pareja nos complete. El amor debe ser un complemento, una fuente de alegría y apoyo, pero no una necesidad vital. El amor debe ser una elección consciente y un esfuerzo constante. La historia de Andercel y Kerem Bürsin nos enseña que a veces, las cosas no salen como las planeamos. Pero también nos enseña que es posible aprender de las experiencias, superar los obstáculos y seguir adelante con nuestras vidas. Nos enseña que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer y aprender. Y eso es precisamente lo que ha hecho Andercel. Ha aprendido de su pasado, ha sanado sus heridas y ha encontrado la felicidad en brazos de Hakan Saban. Y eso es algo que debemos celebrar. Debemos celebrar su valentía, su sinceridad y su capacidad para superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia de la confesión inesperada de Andercel sobre Kerem Bürsin. Una confesión que nos ha hecho replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación y que nos ha dejado con muchas preguntas sin responder. Una confesión que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha puesto a Andercel en el centro de la atención mediática. Pero, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande todavía siente algo por Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Creen que Ande fue sincera en su entrevista o que solo estaba tratando de limpiar su imagen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan de todo este salseo. Y ahora, para recapitular un poquito lo que hemos visto hoy, recordemos que Andercel concedió una entrevista donde habló sobre su relación con Kerem Bürsin durante la grabación de Senkalkam. Admitió que idealizó la idea del amor al principio de su relación y que, tanto ella como Kerem, eran demasiado jóvenes e inmaduros para afrontar una relación tan intensa y pública. Reconoció que Kerem fue una persona muy importante en su vida y que aprendió mucho de él. Y aunque no insinuó que todavía siente algo romántico por él, su confesión nos hizo pensar que quizás todavía guarda un cariño especial por él. En resumen, una confesión inesperada, reveladora y que nos ha dejado con muchas preguntas sin responder. En definitiva, una confesión inesperada, reveladora y que nos ha dejado con muchas preguntas sin responder. Pero lo más importante de todo es que Andercel se ha mostrado vulnerable y sincera al hablar de su pasado. Ha demostrado una gran madurez y valentía al compartir sus sentimientos y experiencias con el público. Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus compartidos y sus suscripciones. Son los mejores. Son la mejor comunidad de chismosos de todo YouTube. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo sobre qué les pareció la confesión de Andercel. ¿Los sorprendió? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Ande está siendo sincera o que hay algo más detrás de sus palabras? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan de todo este drama. Y ahora sí, el llamado a la acción que tanto les gusta, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Que todo el mundo se entere de esta bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más salseo en camino. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión.